Vamos a comenzar el tema 5 de la materia, segundo tema del bloque de Física y Química del módulo 4. Bueno, la materia podemos decir que se compone de átomos. Bien, ¿qué es la materia? Pues la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. La materia se compone de átomos. ¿Qué es un átomo? Un átomo es la cantidad de materia más pequeña que existe. También podemos distinguir qué son los elementos químicos. Los elementos químicos son, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono. También podemos hablar de las moléculas. Las moléculas se forman por la unión de varios átomos. Por ejemplo, el agua está formada por la unión de tres elementos, que son dos hidrógenos y un oxígeno. Bien, y ya que estamos con el átomo, ¿qué partes forman un átomo? Pues en un átomo podemos distinguir dos partes, el núcleo y la corteza. El núcleo está compuesto por protones que van a tener carga positiva y por neutrones que, como su nombre indica, no tienen carga. Y la corteza estaría compuesta por los electrones. Los electrones tienen carga negativa. La masa de los átomos se reparte de forma desigual. En el núcleo aparece el 99,99% de su masa. De manera que los electrones son muy pequeños y tienen muy poca masa. ¿Cómo podemos nosotros representar un átomo? Vamos a dibujar un átomo. Tendríamos, por tanto, el núcleo, donde estarían los protones con carga positiva. Por otra parte, dentro también del núcleo, tendríamos los neutrones, que no tienen carga, son neutros. Y ya girando alrededor de los del núcleo, pues tendríamos los electrones. Tendríamos un electrón, otro electrón, y más electrones. Bueno, ahora vamos a explicar qué se entiende por número atómico
número másico y hablaremos también de los isótopos. Vamos a empezar primero definiendo qué es el número atómico. El número atómico es el número de protones que tiene un átomo. Se representa con la letra Z. Por ejemplo, el hidrógeno, el número atómico es 1, lo cual indica que tiene un protón. El helio, su número atómico sería igual a 2, lo cual significa que tiene 2 protones. Y por último, el litio, su número atómico es 3, lo que indicaría que tiene 3 protones. Vamos a hablar ahora del número másico. El número másico será igual a la suma de los protones más los neutrones que tiene un átomo y se va a representar con la letra A mayúscula. Por ejemplo, el carbono más conocido tiene como número másico 12, lo cual significa que tiene entre protones y neutrones 12 unidades y lo representaríamos como esta manera, donde el 6 indicaría el número atómico, o sea, 6 protones, y el 12 indicaría el número másico, lo que indica que tiene 6 protones y 6 neutrones. Por último, vamos a hablar de qué son los isótopos. Los isótopos son aquellos átomos de un mismo elemento que tienen distinto número de neutrones. Por ejemplo, dentro del carbono vamos a distinguir que hay 3 isótopos. Tenemos el carbono 12, que tiene 6 protones más 6 neutrones. También tenemos el carbono 13, que tiene 6 protones más 7 neutrones. Y el carbono 14, que tendría 6 protones más 8 neutrones. También podemos poner otro ejemplo, como le ocurre al caso del hidrógeno. En el caso del hidrógeno, tenemos un hidrógeno que se llama protio, que tiene un protón y 0 neutrones, es decir, no tiene ningún neutrón. Existe también otra forma del hidrógeno, otro isótopo, que es el hidrógeno 1,2, que se llama deuterio, que tiene un protón más un neutrón. Y por último, existe otro isótopo del hidrógeno, que es el hidrógeno 1,3, que se llama tritio, que tiene un protón más 2 neutrones. Pues bien, entre el carbono 12, el 13 y el 14, estos tres serían isótopos porque tienen el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones,
y entre el protio, deuterio y tritio, las tres formas del hidrógeno, pues también serían entre sí isótopos, porque varían de unos de otros en el número de neutrones. Vamos a pasar ahora al punto 1.2 y vamos a hablar de átomos e iones. Bien, podemos distinguir lo que se llaman los átomos neutros, que son aquellos que van a tener el mismo número de protones que de electrones, es decir, van a tener el mismo número de cargas positivas que de negativas. En este caso, como el número es el mismo, las cargas positivas y las negativas se anulan y la carga eléctrica va a ser nula. Carga eléctrica nula, es decir, neutro. Luego tenemos lo que se llaman los iones, ion negativo, también llamados anión, que son aquellos que tienen más electrones, tienen un número de electrones mayor y un número de protones menor. Por tanto, tendrían más cargas negativas que positivas y por tanto la carga eléctrica de los iones negativos sería negativa. ¿Por qué? Pues porque el número de electrones es mayor que el número de protones, por tanto predominan las cargas negativas. Por último, tenemos los llamados ion positivo o catión. En este caso, van a tener más protones, ¿vale? Van a tener un número de protones más alto y un número de electrones que son negativos más pequeños. Entonces predominan las cargas positivas y por tanto su carga eléctrica es positiva. Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos de estos átomos. Por ejemplo, de átomo neutro, pues puede ser cualquiera, ¿no? El hidrógeno, el litio, el sodio. De ion negativo, pues por ejemplo, el cloruro, que es un cloro con una carga negativa. Y de catión, es decir, de ion positivo, pues por ejemplo, el sodio con una carga positiva, el calcio con 2 cargas positivas o el aluminio con 3 cargas positivas. Vamos a pasar ahora a ver los modelos atómicos. Vamos a ver 6 modelos diferentes. El por qué hay tantos modelos es porque los átomos son muy pequeños, no son visibles a simple vista y por tanto, como no se pueden ver ni a simple vista ni con microscopio, los investigadores, los científicos a lo largo de la historia han tenido que imaginar unos modelos para suponer cómo es la forma de los átomos. Entonces vamos a ver desde los modelos más antiguos, que ya están obsoletos, a modelos más recientes, entre los cuales vamos a ver los que están más aceptados en la actualidad. Vamos a empezar en primer lugar por el modelo de Dalton. Según este modelo, los átomos serían como bolas, es decir, se parecerían a las bolas del billar,
del juego del billar. Son bolas macizas y según Dalton, pues los átomos serían como si fueran bolas macizas. Posteriormente aparece otro modelo, que es el modelo de Thomson. Según el modelo de Thomson, supone que los átomos siguen siendo bolas macizas, pero ahora los electrones van incrustados dentro de esas bolas. Por lo tanto, da un paso adelante porque supone que hay también electrones. Posteriormente aparece otro modelo, que es el modelo de Rutherford. Este modelo es más avanzado porque supone que el átomo tiene dos partes. Un núcleo con carga positiva, donde se encuentra casi toda la masa del átomo, y una corteza, donde están los electrones, que tiene carga negativa, y esos electrones están girando alrededor del núcleo del átomo, al igual que los planetas giran alrededor de nuestro Sol. La corteza de los átomos estaría casi vacía. Vamos a ver entonces cómo sería el modelo de Rutherford. Aquí tenemos el modelo de Dalton, como decíamos, bolas macizas. El modelo de Thomson, donde siguen siendo bolas los átomos, pero los electrones ya estarían incrustados. Y el modelo de Rutherford, en el cual tenemos el núcleo, donde estaría la mayor parte de la masa del átomo, y alrededor la corteza formada por electrones que girarían alrededor del núcleo, igual que los planetas giran alrededor del Sol. El átomo de Rutherford está bastante aceptado en la actualidad, pero el problema que tiene es que no sabe explicar dónde se encuentran los electrones. Y por eso han tenido que surgir otros nuevos modelos. Vamos a hablar de otros 3 modelos que aparecen para mejorar a este modelo de Rutherford. Vamos a ver ahora el modelo de Bohr. En el modelo de Bohr, los electrones no van a estar girando en cualquier sitio, sino solamente en unos lugares determinados que son los llamados niveles de energía. Sería como las órbitas de los planetas, es decir, Mercurio va por una órbita, Venus por otra, la Tierra por otra, Marte por otra y así sucesivamente. Entonces los electrones le pasaría lo mismo, no todos irían por el mismo sitio, sino que irían como si fueran por órbitas, que en el modelo de Bohr se llaman niveles de energía. Siguiente modelo es el de Sommerfeld. Donde supone, va más allá del modelo de Bohr y supone que dentro de los niveles de energía hay subniveles. Y por último, tenemos el modelo de Redinger, donde los electrones irían por orbitales. ¿Y qué serían los orbitales? Pues los orbitales serían lugares donde hay alta probabilidad de encontrar los electrones. Entonces, habría varios subniveles y varios orbitales. Tendríamos el subnivel S,
donde se encuentra el orbital S. El subnivel P, donde habría 3 orbitales P. El subnivel D, donde habría 5 orbitales D. Bueno, vamos a ver cómo serían estos orbitales. Aquí tenemos el orbital S, que es circular, redondo. El orbital P, que puede haber 3 orbitales P, que tienen forma como de estrecha y más ancha por arriba y por abajo. Y aquí estarían los orbitales, los 5 orbitales del subnivel D, que tienen estas formas tan curiosas. Vamos a hablar ahora de la tabla periódica. La tabla periódica es una ordenación de los elementos químicos en forma de tabla, ordenada por su número atómico. Se caracteriza porque tiene 7 filas o periodos. Vamos a verlos. ¿Vale? La tabla periódica tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas o periodos. Unas son muy pequeñas, por ejemplo, la fila o periodo número 1 solo tiene hidrógeno y helio. La fila o periodo 4 tiene muchos más elementos, todos estos. Y las 6 y las 7 son mucho más grandes porque además de tener estos elementos, aquí en medio aparecen todos estos, las llamadas lantánidos y los actínidos. Entonces, la fila o periodo 6 y 7 son los más grandes que hay en la tabla periódica. También tiene 18 columnas o también llamadas grupos o familias. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, hasta 18 columnas. Hay que destacar que los elementos de una columna tienen propiedades parecidas, porque tienen los mismos electrones en su última capa. Bien, comentar también que en esta tabla periódica aparecen los elementos químicos según con distintos colores. Hay que destacar que los que están en estado gaseoso aparecen, por ejemplo, en verde, en fondo verde. Los que son gases nobles se llaman así porque no se mezclan con ningún otro elemento químico. Son el hidrógeno, el neón, el argón, criptón, xenón y radón. Aparecen en morado. En fin, aquí tenemos distintos, aquí están los metales de transición, aquí están los alcalinos térreos. Y además, según el estado en que se encuentran, pues aparece también, estos por ejemplo que están en letras rojas están en estado gaseoso, los que están en color azul estarían en estado líquido, a temperatura ambiente, estaría por ejemplo el mercurio y el bromo, y los que están negros pues estarían en estado sólido, a temperatura ambiente.